Bienvenidos a Ministerio Personal EUG FAM, donde la fe se encuentra con el crecimiento personal. Aquí encontrarás recursos para tu formación integral y desarrollo ministerial. Somos una comunidad que apoya tu crecimiento espiritual y personal. Ministerio Personal EUG FAM, tu espacio para aprender, crecer y servir. Únete a nosotros en este camino de fe y descubrimiento personal. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Vamos a continuar donde quedamos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, ¿recuerdan? Quedamos allí en el verso 21. Verso 21. Y miren lo que dice la Escritura. Toda esa gente habían cruzado el lago para llevar enfermos a Jesús. ¿Y Jesús qué hacía? ¿Los sanaba a quién? A todos. Anoche oramos aquí por el niño de nuestra hermana. Y la hermana vino. ¿Cómo está el niño, hermano? Bien, hermano, gracias a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Hermanos, el Señor hizo un milagro y le sanó el niño. ¿Cómo sigue la niña? ¿Cómo sigue allí? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se siente? ¿Dónde está? Se fue para el baño. Se fue para el baño, pero la vi bien. Hablábamos allí con el hermano Tolima que lo que Dios hace, lo hace bien, ¿cierto? Pero Dios espera que nosotros tomemos decisiones. ¿Decisiones de qué? De vida eterna. Así que vamos a seguir. Mire lo que dice la Biblia. Después de todo este acontecimiento, querían proclamar a Jesús, ¿qué? Rey. ¿Y Jesús había venido para qué? ¿Para ser rey? La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? Nosotros, los seres humanos. Y Jesús vino ¿qué? A rescatarnos. Y Satanás quería colocarlo ¿qué? Rey. Pregunto, ¿Jesús ya era rey? ¿Y por qué quería colocarlo rey? ¿Ah? Miren, mis queridos hermanos, ayer yo les dije que habían dos áreas, la parte espiritual y la parte material, humana. Satanás le estaba presentando lo humano a Jesús, pero Jesús, mire lo que hizo. Mire lo que dice la Biblia, vamos a leerlo, verso 22. Los que están conmigo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar ¿en dónde? En la barca e ir delante de ¿quién? De él a la otra ribera, entre tanto que Jesús despedía ¿a quién? A la gente. A la multitud, a la gente. Mire, hermanos, cuando aparece esta escena, Jesús hace algo y miren lo que pasa. Yo quiero que estén atentos. Ayer vieron un mensaje acerca de los detalles de ¿qué? De la Escritura. Miren lo que pasa. Jesús hace algo. Jesús toma a sus discípulos, los sube en la barca y les dice que vayan adelante. Y miren lo que ahora sucede. Oído, recuerden que la multitud no se quería ir. Jesús les dio de comer y se quedaron con Jesús. Pero miren lo que sigue diciendo el pasaje, el verso 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, ¿cómo estaba Jesús? ¿Cómo estaba? Oído a esto, ténganse a esto. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Desaparecieron cuántas personas aproximadamente? 15,000 personas habían desaparecido. ¿Y Jesús estaba cómo? O sea que hay personas que vienen solo por interés. Esta gente vino a Jesús por interés ¿de qué? De comida. ¿De qué más? De sanidad. ¿De qué más? De tener paz en su corazón. Mire, se fueron después de que Jesús hizo esto. Ahora la Biblia dice que Jesús subió solo al monte ¿a qué? A orar. Jesús, ¿por qué estaba orando? Ya van a darse cuenta por qué oraba Jesús. Mire, quiero decirles algo. Jesús, antes de irse al cielo, oró por nosotros. ¿Sabe qué dijo Jesús? Señor, ruego por ellos para que los cuide y los guarde. ¿De quién estaba hablando? De sus discípulos, ¿cierto? Guárdalos. No te pido que los quites, sino que los guarde. Y también oro ¿por quién? Por los que han de creer en mí por la palabra ¿de quién? ¿Y por quién estaba orando Jesús? Por nosotros, mis queridos hermanos. Por nosotros. Ahora mire lo que dice la Escritura, verso 26, los que están conmigo. Verso 25, 24, perdón, habíamos quedado en el 23, ¿no? Dice, ya la barca estaba en medio ¿de qué? Del mar. Ahora mire lo que dice, ¿cómo estaba? ¿Por qué?
Aquí dice olas. Mire lo que dice. Por las olas, porque el viento era como. Era contrario. Era contrario. Y vamos a leer el 25 para explicar. Y miren lo que dice el 25. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando ¿sobre qué? Sobre el mar. Miren, mis queridos hermanos, les voy a decir algo. Esa barca representa nuestra vida. Nuestra vida. El mar representa el planeta Tierra, el mundo donde estamos. Y cada uno de nosotros entramos en la barca. Los discípulos no entraron en la barca porque querían. El texto decía que Jesús los entró en la barca y les dijo, vayan adelante. ¿Para que qué? Para que entonces yo después vaya. Ninguno de ellos se preguntó, ¿y el maestro cómo va a ir? Ninguno de ellos se preguntó, ¿será que hay otra barca que va a llevar a Jesús? Ninguno de ellos se preguntó si Jesús iba a ir caminando por todo alrededor del lago para llegar al otro lado para encontrarse con ellos como lo hizo la multitud. Pero saben, hermanos, la Biblia dice que vientos golpeaban la barca de los discípulos. Luchaban los discípulos porque el agua se les entraba a la barca. Si dijimos que la barca representa nuestra vida, o sea que nosotros podemos estar siendo golpeados por vientos que azotan nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo golpeados con problemas, con dificultades, con enfermedades? Anoche orábamos, creo que oramos también por la nena y oramos por la hermana. ¿Estuvimos victoria? Claro que sí. ¿Estuvimos victoria? Claro que sí, mis queridos hermanos. Mire, yo quiero decirles algo. Los discípulos estaban allí y estaban luchando porque la barca de ellos estaba a punto de hundirse. Y el detalle del verso 25 y 26 dice que Jesús fue caminando ¿sobre qué? Ole, qué cosas, ¿no? ¿Ustedes a cuántos han visto caminando por encima del agua? ¿Ah? Nadando, pero caminando. Humanamente, decía el hermano ayer, ¿eso es qué? Imposible. Hermanos, no sé si usted en algún momento ha intentado. ¿Ha intentado alguno? Ni siquiera la duda nos da de intentar, ¿cierto? ¿Ah? Mire, mis queridos hermanos, lo que ocurre. El tema, ¿cómo se titulaba? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Le preguntó al hermano, ¿cierto? Y hubo una sonrisa. Yo no sé quién es Jesús para ti, pero yo sí sé quién es Jesús para mí. Y mire lo que dice la Escritura. Verso 26. Vamos a leer el 25 para entrar y explicar un pedacito allí. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando ¿sobre qué? Sobre el mar. ¿Cuántas vigilias tiene la noche? La primera vigilia arranca de 6 a 9 de la noche. La segunda, de 9 de la noche, ¿a qué horas? A las 12. Y desde las 12 ¿hasta qué? Hasta las 3 de la mañana. ¿Y desde las 3 de la mañana hasta qué? ¿Esa es la qué? La cuarta vigilia. No hay duda que Jesús fue después de ¿qué? De las 3 de la mañana. Quiero decirles algo. Los discípulos eran expertos en pesca y esa gente sabía manejar bien en la barca. Y quiero decirle, hermano, que lucharon prácticamente toda la noche y no podían solucionar el problema. ¿Cuántos de nosotros llevamos años luchando con un problema? ¿Ah? Y no hemos podido solucionarlo. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por un problema y llevamos años orando por ese problema y no hemos encontrado solución? No la hemos encontrado. Yo le pregunto, los discípulos andaban con Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús y conocían lo que Jesús hacía o no. ¿Vieron los milagros que Jesús hacía o no? Claro que sí. Ahora viene el detalle. Céntrense en aquí y agárrense. Miren lo que sigue diciendo el verso 26. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. ¿Saben qué es la palabra turbarse? Se asustaron. Se asustaron. Allí estábamos hablando afuera acerca del miedo. Mire, yo quiero contarles una pequeña experiencia. Y yo les decía antes de venirme para acá, a todos se nos repartió el miedo, así sea de qué, de a poquitico. De a poquitico. Mire, hermanos, cuando yo recién estaba casado con mi esposa inicial, nosotros vivíamos en el campo. Y resulta y pasa que el río tenía una curva, pero había dos caminos para llegar a la casa. Yo trabajaba donde un vecino. La zona ya es cacaotera. Y por lo tanto nosotros trabajamos tumbando cacao y desgranando. Y nos pagaban por lata de cacao. Así que ese día era viernes y el patrón pagaba
Perdón, ese día era domingo y el patrón pagaba, pero en las horas de la tarde. Nosotros trabajamos aún el domingo. El único día que no laborábamos era el sábado, porque el sábado es el día de ¿quién? Del Señor. ¿El sábado es el día de quién? Del Señor. Una vez más, ¿el sábado es el día de quién? Del Señor. Muy bien, eso tiene que quedar claro. Y resulta y pasa, hermanos, que ese día nosotros sacamos la tarea. El hombre era un hombre consciente y entonces marcaba tarea. Usted saca y si termina a las 3 de la tarde, usted se va. Pero si usted quiere ganarse otro día, aquí hay otra tarea. Y había personas como nosotros que trabajamos duro y como ustedes que trabajan duro, que sacábamos 2 tareas en el día. O sea, nos ganábamos 2 jornales en un día. Pero uno salía tipo 6 de la tarde, ya entre oscuro y claro. Entonces ese día el hombre dijo, voy a cancelar. Terminamos a las 6 de la tarde y él empezó a cancelar. Yo quedé entre los últimos que iba a cancelarle el dinero al hombre. Así que por la orilla del río uno se echaba 5 minutos a llegar a mi casa. Pero el camino real que era por allá, uno se echaba casi 20 minutos, 25 minutos dando la vuelta. Así que yo me iba, ¿por dónde? Fue el de la orilla del río, que era más corto. Pero en la orilla del río había una mata de guauda grandota. Y esa mata de guauda ahí decían que asustaba. Resulta y pasa que cuando el hombre canceló a los primeros obreros, ellos se fueron. ¿Y por dónde se iban? Por la orilla del río. Pero yo me quedé de último. Resulta y pasa que los primeros que le pagaron se fueron adelante. No, pensaron que no había pasado nada. Entonces los segundos que le pagaron se fueron y regresaron con los primeros al hombro. Y yo dije, ¿qué pasó? Digo, nos asustaron allá en la mata de guauda. Y patrón, queremos que no te posas, nosotros aquí nos vamos a quedar. Y mi esposa me esperaba todas las tardes allá. Ella sacaba una silla y se sentaba en el patio a esperarme. Y a mi corazón me decía así. Y yo dije, no, yo ahorita no me meto por ahí, yo me voy por el de los 25 minutos, pero yo me tengo que ir. Así que el hombre me canceló y dijo, no, si te vas a ir no hay problema. Yo pensando, claro que era mi esposa sola allá. Y ella no sabe, no había línea telefónica, nada, cómo comunicar. Ni señal de humo siquiera le podía mandar. Y saben, hermano, me armé de valor, como todo un macho. Y me fui. Y arranqué, ya estaba oscuro. Ya estaba oscuro, pero había una luna. Y ustedes saben que cuando la luna está así, que alumbra bastante, eso es bien bonito uno caminar, ¿cierto? Me agrada a mí, no sé a algunos, pero me agrada. Y me fui, y había estado lloviznando, en la tarde había llovido, pero no eso que llueve fuerte, sino llovizna un poquito que lo moja a uno. Y bueno, yo me fui. Cuando iba a mitad de camino, aparece un hombre grandísimo, y me hace con la mano así, vea. Uy, a mí se me engrifaron los pelos de atrás hacia adelante. Yo sentí esa cabezota de una vez. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y eso uno hace las oraciones, mejor dicho, todas sabidas y por venir. Yo repetía los salmos que me sabía de memoria. Yo le decía, Señor, camina conmigo. Y yo para atrás no echaba porque yo dije, no, allá está mi esposa esperándome. Hermanos, y yo empecé a avanzar. Yo empecé a avanzar. Y saben, hermanos, cuando yo iba como unos 50 metros, yo miré a ese hombre y el hombre me hizo otra vuelta con la mano así yo. Uy, yo le dije, me va a agarrar, Padre amado. Yo no sabía si echar para atrás o darle para adelante. Mire, hermanos, la verdad, yo me decidí. Y yo dije, si me come, que me coma. Pero yo voy para adelante, yo voy a encontrarme con mi esposo. Oré, me arrodillé y oré. Y cuando abrí los ojos, vuelve y me hace así. Yo dije, este hombre en verdad está decidido. Pero una cosa grande, póngale más o menos como unos 2 metros, este altor. Grandísimo ese hombre. Hermano, yo me avancé. Cuando yo ya iba como unos 20 metros, claro, lo vi bien. Mire, ese hombre me hace otra vuelta con esa mano así yo. Uy, hermano, yo casi lloraba del susto que tenía yo. Casi lloraba del susto. Y yo dije, voy para adelante y avancé. No sé, yo sentía que algo me pesaba, me agarraba, me alaba hacia atrás y yo no podía avanzar. Mire, hermanos, les cuento con detalles para que ustedes se den de cuenta. Cuando yo llegué como siquiera a unos 5 metros, yo no hacía si llorar o reírme. Mire, a mí me temblaban las piernas, o yo caminaba así, mira cómo me temblaban las piernas, hermano. Esa es la realidad y lo digo con toda sinceridad. Cuando me quedé viendo, resulta y pasa que cuando llovió,
los obreros hicieron una sombrita entre el cacao y trajeron hojas de bijao. Y la hoja de bijao por un lado es blanca y por el otro lado es verde. Ellos la dejaron larguita y la brisa partió una hoja. Y claro, cuando hacía brisa, ella se levantaba y se movía. Y yo sentía que era ese animal que me jalaba y que ya casi me comía. Yo salí, caminé, pasé, sin embargo miraba para atrás por si las moscas, llegué y ya mi esposa estaba preocupada. Pero ¿saben por qué les cuento esa experiencia? Por miren lo que está a punto de acontecer. Algunos dicen, yo hoy soy macho, a mí no me da miedo, hermanos, es mentira. Así sea de a poquitico se nos repartió. Miren lo que dice el pasaje. ¿Por qué les cuento? Porque yo quiero que ustedes estén conectados con el pasaje bíblico. Guardemos reverencia. Mire lo que sigue diciendo el pasaje. Y entonces los discípulos, verso 26, los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma nos asusta! Y mire, sigue diciendo el pasaje, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les dice, tened ánimo, soy yo, no temas. ¿Saben? Jesús sabe que nosotros los seres humanos nos da miedo. Y ahora Jesús le dice, soy yo, no tengan miedo. Mire, el ser humano le tiene miedo a Jesús cuando Jesús no quiere hacerle daño. Pero al pecado y a lo malo, a veces no le tenemos miedo. Mire lo que sigue diciendo el pasaje, los que están conmigo. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Sobre qué? ¿Atrevido o no atrevido? ¿Ah? Hermanos, yo quiero decirle, esta gente vio a Jesús haciendo los milagros. Y ahora Jesús se les aparece y no lo conocían, dijeron que era un fantasma. ¿Ah? ¿Saben qué nos dicen a nosotros cuando nos ven reunir? ¿Dónde están los locos? ¿Ah? Los locos, los evangélicos. Hermanos, no debemos tener miedo. Pedro le hace un desafío a Jesús grande. ¿Cuántos de nosotros en esta noche pudiesen hacer un desafío duro al Señor? ¿Dónde está el hermano Roy? Hermano, usted le podría hacer un desafío y decirle, Señor, si en verdad es usted, manda que yo recupere la vista. Es un desafío duro, fuerte. Muchos de los que estamos aquí podríamos hacer un desafío duro al Señor. Yo les pregunto, ¿cree que el Señor nos respondería? Si nosotros tenemos la fe, el Señor lo puede hacer. Puede responder. Mire lo que le responde a Pedro. Mire cómo dice la Escritura, los que están conmigo. Verso 29, y le dijo, ven. ¿Qué le dijo? Ven. Y mire lo que dice la Escritura. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Imagínense esa escena, Pedro en la barca, saca el pie y tantea primero. Ole, mira, ¿me aguanta? ¿El agua me sostiene? Impresionante. Y se apoya y saca el otro pie. ¡Wow! Estoy parado sobre el agua y no me hundo. Eso es algo sobrenatural desde una esfera humana. Eso no sucede en un campo humano con humanos. Solo sucede en una esfera espiritual con un ser poderoso como lo es ¿quién? Cristo Jesús. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua y no se hunde. Y empieza a caminar sobre el agua y no se hunde. Pero Pedro tenía algo. Estaba mirando a Jesús. No quitaba la vista de Jesús. Mi querido hermano, cuando usted tiene problemas y dificultades, cuando tiene alegría en su corazón y felicidad, nunca quite la mirada de Jesús. El día que usted quite la mirada de Jesús, mire lo que pasa. Mire lo que sigue diciendo el pasaje. Pero al ver el fuerte viento, ¿quién lo vio? Pedro. ¿Tuvo qué? Miedo. ¿Y comenzó a qué? A hundirse. Entonces gritó, Señor, ¿qué? Sálvame, Señor. ¿Ah? Miren, mis queridos hermanos, cuando nosotros gritamos la mirada de Jesús, es donde nos apartamos de la iglesia. Es donde perdemos la fe. Es donde no creemos que Jesús puede hacer el milagro en nuestra vida. Por eso la campaña se titula ¿cómo? Jesús, el milagro que necesita. No hay un milagro más grande que necesite el ser humano. Necesita a Jesús ¿en qué? En su vida, en mi vida. Ahora mire lo que dice. Dice,
Sálvame, Señor, que perezco. El Señor le dijo, la próxima semana espéreme que voy a ir. ¿Ah? Espere que voy a ir a tomarme una aguapanela con pan y entonces voy. ¿Sí? Jesús le dijo, espere que voy a subir a la barca y después entonces ordeno para... Mire, el pasaje lo dice de esa manera. Al momento Jesús extendió que la mano, lo sostuvo y le dijo que hombre de poca fe. Mire, hermanos, sin lugar a duda, clama al Señor. Clama al Señor. Y el Señor responde que al instante, al instante. ¿Tiene un problema? Empieza a clamar. ¿Tiene una dificultad? Empiece a clamar. ¿Necesita usted hacer un compromiso serio con Jesús? Empiece a clamar y dígale, Señor, yo necesito que usted me salve, que usted me ayude para poder avanzar. De otra manera no lo va a poder lograr. Y Jesús le dice, hombre, ¿de qué? ¿De poca qué? De poca fe. No olviden este detalle porque voy a tomar 2 citas más y ustedes se van a sorprender. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estás caminando sobre el agua. ¿Para qué vas a dudar? Hay personas que se han bautizado, que han entregado su vida a Jesús y que empezaron a dudar y terminaron apartándose de los pies de Jesús. Por ese motivo, es importante que nosotros tengamos en cuenta en quién hemos colocado nuestra fe. Y nuestra fe no está puesta en cualquiera. Nuestra fe está puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Y el pasaje continúa de esta manera. En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó ¿qué? Yo le pregunto, ¿qué hizo la diferencia en la barca? Jesús. Cuando Jesús subió a la barca, ¿se calmaron qué? Hermanos, ¿ustedes quieren que se calmen los vientos en su casa? Tienen que invitar a Jesús a su hogar, a su vida, a su corazón. ¿Ustedes quieren que los problemas se solucionen? Inviten a Jesús a su corazón, a su vida. Ahora mire lo que sigue diciendo el pasaje. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es un reconocimiento público. 2 citas, quiero que las busquen. Vamos a buscar Mateo, capítulo 26, verso 69. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, Hasta el 75. una sierva del Todos hagamos silencio y escuchemos. se le acercó y le dijo, ¿tú también estabas con Jesús de Galilea? Pero Pedro lo negó frente a todos diciendo, no sé de qué están hablando. Entonces él se fue hacia la puerta del patio y otra mujer lo vio y les dijo a los que estaban allí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó y juró, yo no conozco a ese hombre. Un poco después los que estaban allí se le acercaron y le dijeron, ¿tú realmente eres también uno de ellos? Se nota por la forma en que hablas. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no lo conozco. Y en ese momento cantó el gallo. Entonces Pedro recordó que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió de allí y lloró amargamente. Gracias, hermano. Mire, familia, Pedro fue el que le dijo a Jesús, si en verdad es usted, manda que yo vaya caminando sobre el agua. Ahora Jesús le dice a Pedro, antes de que el gallo cante, ¿tú me negarás cuánto? ¿Sucedió o no sucedió? Al pie de la letra. Mire, quiero decirles, cuando Pedro vio a Jesús allá y el gallo cantó, Pedro escudriñó su corazón. Y la Biblia dice que Pedro salió y lloró amargamente. Lloró y dijo, Señor, te traicioné. Es más, ¿sabe qué dijo? La Biblia dice que Pedro maldecía, decía groserías para que ellos miraran que el vocabulario era diferente. Y ¿saben? Ese día la vida de Pedro cambió. Ese día el perdón alcanzó a Pedro. Ese día Jesús de Nazaret entró en la barca de Pedro.
y vayámonos al libro de los Hechos, el capítulo 5, y ustedes van a encontrar a un hombre falto de fe, a un hombre que Jesús le dijo, ¿hombre de qué? De poca fe. Ahora mire, ahora, ¿quién es realmente Pedro? Mire lo que dice el capítulo 5, el verso 12 en adelante, los que están conmigo. Mire lo que dice esta versión. Concentraditos, estamos cerrando, dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Hechos capítulo 5, verso 12 en adelante. ¿Listo? Estamos allí, digamos amén. Amén. Muy bien, verso 12, leo de mi versión. Y dice, por la mano de los apóstoles se hacían ¿qué? Muchas señales y ¿qué más? Y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico ¿de qué? De Salomón. Y miren lo que dice. Y los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo, los que los alababa grandemente. Verso 14. Los que creían en él, el Señor, aumentaban más en gran número de hombres y ¿qué más? Y de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos, ¿a dónde? A la calle, y los ponían ¿en qué? En camillas, en lechos y en camillas, para que al pasar ¿quién? Pedro. A lo menos ¿qué? Cayera sobre ¿quién? Aún dice, de Jerusalén venían de todos lugares de Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de los espíritus, y todos eran ¿qué? Gloria al Señor. Encontramos un hombre que Jesús le dijo, hombre de poca fe. Encontramos a un hombre que negó a Jesús. Pero encontramos a ese mismo hombre ahora transformado por el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia registra que colocaban los enfermos, y al solo tocar la sombra, el enfermo, por el poder de Jesucristo, ¿eran qué? Gloria al Señor. Les pregunto en esta noche, ¿Pedro era alguien especial o una persona del común normal? ¿Era una persona del común normal? Dios lo tomó a través del Espíritu Santo, lo transformó y ahora se convirtió en un siervo de Dios. Yo le pregunto, si Dios hizo eso con Pedro, ¿lo puede hacer con cualquiera de nosotros? Amén. Mire, la Escritura dice que Pedro fue ungido con el Espíritu Santo. Y la hermana White dice que Pedro, al escudriñar su corazón, encontró que el único que podía romper el orgullo que había en su vida era el Espíritu Santo. Y ese día que lloró, ese día allí le dijo, Señor, ya no vivo yo, tú tienes que vivir en mí. Yo les pregunto en esta noche, ¿hay alguien que le gustaría decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú vivas en mí? ¿Quién colocándose de pie quiere decirle eso al Señor? Señor, yo quiero que tú vivas en mí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¡Qué bendición! ¿Cuántos creen que Jesús puede hacer milagros y sanar? Amén. Jesús lo mostró, y ahora miramos que Pedro, un hombre que Dios le dijo que era de poca fe, ahora dice que todos los enfermos, tú tienes la Biblia ahí abierta en la página que estamos, léame el verso, creo que es el 15, si no estoy mal, 14 o 15, del 5. Mire lo que dice, todos los enfermos que le llevan, 15 o 16. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro y los hermanos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y totalmente eran sanos, gracias. Yo quiero preguntar en nuestro medio, ¿hay alguien que le gustaría decirle, Señor, yo le quiero entregar mi vida para que su Santo Espíritu pueda entrar en mí y ser una nueva criatura? Venga, hermano.